Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. En la tarde de hoy contamos con la participación del licenciado Francisco Arballo, gerente senior de precio de transferencia de Grupo Consultor F, que es una firma asociada a RC Tax Consulting, quien nos estará presentando el tema afectaciones del COVID-19 al cumplimiento, de precio de transferencia 2020. Esperamos que esta intervención por parte del licenciado Arballo le puedan sacar el máximo provecho y aplicarla en la normativa en la República de Panamá. Sin más preámbulos, los dejamos en compañía de Francisco para que inicie su presentación y así ustedes puedan deleitarse con este tema tan tocado y tan mencionado en el círculo de tributaristas que incluye a contadores y abogados de la República de Panamá. Con ustedes, sin más, Francisco Arballo. Muchas gracias, Ricardo. Primeramente, pues buenas tardes a todos los que nos ven en Panamá y en algunos otros lugares de Centroamérica. Vamos a revisar, como dice bien Ricardo, el tema del COVID-19 y cómo va a impactar toda esta situación atípica realmente en el cumplimiento en materia de precios de transferencia para el ejercicio fiscal 2020. Vamos a revisar primero el contenido de lo que vamos a ver el día de hoy. Siguiente slide, ahí por favor. Vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes y las perspectivas de lo que está sucediendo hoy en día en Latinoamérica con el tema del COVID-19. Vamos a dar un poco de datos y figuras actualizadas sobre el tema del crecimiento y las perspectivas económicas que han publicado diversas instituciones. Vamos a ver un poquito los antecedentes de precio de transferencia en Panamá para ponernos un poquito en contexto sobre las diferentes obligaciones que pudieran existir. Vamos a ver entonces cuáles van a ser los efectos de esta pandemia y de esta eminente recesión económica que vamos a tener a nivel global
en cuanto a las políticas de precio de transferencia que pudiesen estar pactando o revisando los grupos multinacionales, ¿no? La renegociación de los contratos intercompañía y qué tendríamos que estar teniendo en cuenta a la hora de ver una operación entre empresas relacionadas en esta época COVID 2020, ¿no? Y finalmente un poco de recomendaciones y comentarios sobre cómo pudiéramos mitigar el riesgo de tener incongruencias, inconsistencias o incumplimientos en materia de precio de transferencia al final del año 2020, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el panorama actual? Pues digo, aquí no tengo que explicarles nada. Realmente sabemos que hay en las empresas y en el sector empresarial una incertidumbre operativa, fiscal y financiera bastante notoria, ¿no? Tenemos por un lado empresas que se han visto afectadas por las decisiones gubernamentales, donde ya sea una restricción total del tránsito libre o restricciones de ciertas compañías o actividades que se consideran no esenciales, pues han tenido efectos de bajas de ingreso en un gran número de compañías, ¿no? El tema del cumplimiento fiscal, la postura de las administraciones tributarias frente a esta situación, pues ha tenido a las empresas también teniendo que anticiparse, innovar y ver la manera de cómo cumplir con sus obligaciones fiscales, aun y cuando el flujo de efectivo probablemente no es el óptimo o está muy lejos de ser el regular, ¿no? ¿Qué medidas tenemos? Pues algunas administraciones tributarias ya publicaron diferentes prórrogas sobre el cumplimiento de las diferentes fechas en las que se vencen las declaraciones. En el caso de Panamá, recientemente tuvimos un decreto que pues da la facilidad de presentar la declaración de renta hasta este próximo mes de julio, y la declaración de precio de transferencia, que es el tema que estamos viendo hoy, se prorroga hasta el mes de septiembre. Tenemos pues obviamente volatilidad en los tipos de cambio. En el caso de Panamá, como es una economía dolarizada, tienen la balboa al 1 por 1 con el dólar, pues se mitiga de cierta manera el impacto. Sin embargo, a nivel multinacional, hablando de un grupo que esté en 2, 3, 4 países, pues va a tener diferentes efectos cambiarios al final del ejercicio, que pues esta situación de pandemia va a seguir afectando la volatilidad del tipo de cambio, ¿no? Y finalmente, las restricciones de tránsito no esencial, pues eso definitivamente en el sector comercio, en el sector retail, ha tenido una afectación bastante grande, ha generado que algunas economías hayan tenido que pivotear su actividad de negocio y empezar a innovar para poder seguir captando ingresos, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí yo les presento algunas cifras de las últimas estimaciones que se han hecho respecto al tema del crecimiento económico, o más bien la falta de crecimiento o la contracción económica que va a haber. De acuerdo con los datos de la OMS, al mes de junio de 2020, pues ahí podemos ver un poco el número de casos que hemos tenido por país. Liderando la tabla, desafortunadamente México, Chile, Perú y Brasil, pues son los países con mayor número de infectados. Entonces, pues vemos que América Latina en general ha tenido todavía, más bien tiene todavía un largo camino por recorrer en su misión de poder aplanar la famosa curva de la que tanto hemos escuchado, ¿no? En cuanto a las proyecciones de crecimiento de la economía mundial, tenemos, de acuerdo con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, al mes de abril de 2020 se estima que la contracción de las economías pues sea bastante grande. Por poner un ejemplo, América Latina y el Caribe se estima un decrecimiento de 5.2 puntos porcentuales para el año 2020 y apenas un crecimiento de 0.1% para el año 2019, ¿no? Que ya pasó. Entonces, como verán, pues todos los países, en América Latina no es la excepción, todos los países estamos en una situación de incertidumbre y esperando la recesión económica. Para algunos países ya llegó, ¿no? Y entonces tendremos que ver qué medidas estará tomando tanto la administración tributaria como las compañías para poder mitigar estos efectos, ¿no? Siguiente, por favor. En
En esta situación, pues cabe mencionar que no todos han sido perdedores. Ha habido algunas industrias y algunas economías que han sido beneficiadas por esta situación de pandemia y esta situación de emergencia sanitaria. Evidentemente, los servicios médicos, la industria de alimentos, todas las industrias relacionadas con cuidado de la salud, tecnología de la información, comercio y en general la agricultura se ha visto beneficiada de esta situación en la que estamos al día de hoy, ¿no? Tenemos algunas industrias que definitivamente han sido muy golpeadas por todo este combinación de situación sanitaria, decisiones gubernamentales, la educación, la manufactura, los servicios financieros, la construcción, que es una industria sumamente importante en Panamá, pues se ha visto bastante afectada con este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de industria en el que nos ubiquemos, pues podemos tener diferentes efectos dentro de nuestras operaciones, dentro de nuestros estados financieros y para bien o para mal, pues esta situación nos obliga a todos a replantear diferentes cuestiones, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entrando un poco ya entonces en la materia que vamos a hablar el día de hoy referente a precio de transferencia y su relación con el COVID-19, cómo vamos a lidiar con estas situaciones en 2020 para el tema tributario. Pues bueno, vamos entonces primero a entender qué es el tema de precio de transferencia y dónde podemos encontrar las diferentes obligaciones, ¿no? En palabras muy sencillas, el artículo 762A del Código Fiscal de la República de Panamá nos habla del principio de plena competencia o el principio de independencia efectiva, ¿no? Aquí, básicamente, y de la manera más sencilla y llana, el principio de plena competencia establece que todas las operaciones que se lleven a cabo entre empresas relacionadas, entiéndase empresas que tienen un vínculo accionario, un vínculo de administración o un vínculo de control, deberán de pactar esas operaciones intercompañía utilizando precios que sean iguales o muy similares a los precios que se pactarían entre terceros independientes en situaciones de negocios similares, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una operación con una empresa relacionada, una empresa que es de mi propio grupo, tendría yo que estar pactando precios, llámese un precio unitario, una tasa de interés, una tasa de regalías, que fueran muy similares a lo que yo estaría dispuesto a pagarle a un tercero independiente por ese tipo de servicios o a lo que yo estaría dispuesto a venderle a un tercero independiente esa mercadería o hacer ese financiamiento, ¿no? Por poner un par de ejemplos. ¿Cuál es el objetivo? Pues tratar de evitar que todas las empresas multinacionales utilicen las operaciones intercompañía para migrar sus utilidades de un país a otro, buscando la disminución de la carga tributaria en general del grupo, o bien migrando las utilidades a un país donde tenga una tasa impositiva muy baja o nula, ¿no? En este caso. En el caso de Panamá, los contribuyentes obligados a cumplir con el tema del precio de transferencia son todas las empresas que operen con una licencia SEM a partir del ejercicio fiscal 2019, todas las empresas que operen dentro de una zona de beneficio económico, como puede ser Ciudad del Saber, una zona libre de Colón, Panamá Pacífico, y también todas las empresas que sean operadoras de servicios de call center y las empresas de régimen general, ¿no? de Panamá. Todas estas empresas están obligadas a demostrar que las operaciones que llevaron a cabo con empresas relacionadas, residentes en el extranjero o residentes en una zona de beneficio económico dentro del territorio de Panamá, están pactadas a valor de mercado, ¿no? Cumplen con el principio de plena competencia. Entonces, habiendo entendido el concepto de precio de transferencia y qué es lo que busca la autoridad tributaria, en este caso la DGI, vigilar, podríamos entonces hablar de cuál va a ser el impacto del COVID-19 y todas estas situaciones que estamos viviendo hoy por hoy, en cómo estas empresas tendrían que cumplir con esta obligación. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué elementos tenemos que cuidar ante una contingencia como la que estamos viviendo el día de hoy en el contexto de las operaciones intercompañía que podemos estar teniendo con nuestras partes relacionadas? Número uno, tendríamos que estar cuidando las circunstancias y analizando cuáles son las circunstancias económicas que permearon durante 2020 en nuestra industria y en nuestro negocio, ¿no?
tendríamos que analizar cuál era la situación de la empresa a inicios de 2019, pre-COVID-19, y tendríamos que estar revisando cuáles son todas las medidas que se han tomado dentro de la administración, ya sea de nuestra empresa en Panamá o bien dentro del grupo multinacional, para poder mediar el impacto de estas situaciones, ¿no? Tendríamos que estar analizando si vamos a tener pérdidas a nivel bruto, si vamos a tener pérdidas a nivel operativo y tener una correcta planeación y documentación del origen de estas pérdidas, ¿no? Si es debido al COVID-19, tendríamos que estar pensando qué tipo de documentación o evidencia tendríamos que estar guardando para poder demostrarle a la autoridad tributaria que en efecto las pérdidas que se dan entre empresas relacionadas tienen su origen en el COVID-19, ¿no? O que pueden ser atribuidas directamente a las decisiones gubernamentales que han afectado la operación. El tema de ajustes, tendríamos que repensar la manera en cómo estamos trabajando el tema de precio de transferencia. Hay muchas empresas que el tema de precios lo dejan para antes de la declaración de renta, para el mes de junio, cuando ya se aproxima el vencimiento del formulario 930, pero si esta fuera la situación nuevamente en 2020, cuando las compañías quieran cumplir con precio de transferencia por allá de marzo o de junio de 2021, vamos a tener entonces muy probablemente el hallazgo de que tengamos que recomendar ajustes a las operaciones intercompañía para poder defender el estudio o concluir de manera positiva en el documento de precio de transferencia, ¿no? Y finalmente existe una figura que es un acuerdo de precios anticipado. En Panamá todavía está pendiente de publicación la reglamentación sobre esta figura. Sin embargo, no descartaría yo la posibilidad de poder evaluar la posibilidad de acercarnos directamente con la DGI, hacer un planteamiento sobre alguna de nuestras operaciones intercompañía, cuando sabemos que las circunstancias cambiaron significativamente de 2019 a 2020 y cuando esta operación intercompañía representa un porcentaje muy importante, ya sea de nuestros ingresos acumulables o bien de nuestras deducciones autorizadas para efectos de impuestos sobre la renta, ¿no? Siguiente, por favor. Específicamente, qué elementos tendríamos que estar cuidando durante 2020 para poder anticiparnos al cumplimiento de precio de transferencia? Yo les pongo aquí el ejemplo de una operación de manufactura. Tendríamos que estar vigilando cuál es el efecto del COVID-19 dentro de nuestra estructura de costos y gastos. Por ejemplo, todos los gastos extraordinarios relacionados con indemnizaciones a trabajadores por la reducción de la plantilla, compensaciones extraordinarias que se tengan que hacer a los trabajadores, cualquier tipo de gasto que sea atribuible directamente a esta situación de pandemia, deberíamos de tenerlo bien identificado. Evidentemente, a nivel de estados financieros, de acuerdo a NIF, ya no podemos segmentar un gasto extraordinario de esta manera, pero sí tendríamos en papeles de trabajo que tener una relación de todos los gastos y todos los costos que son atípicos, que probablemente en un año 2021, un año 2022, ya no se van a presentar dentro de nuestra estructura de costos y gastos, para entonces poder documentar dentro del estudio de precio de transferencia de qué tamaño fue el impacto de estas medidas gubernamentales y de qué tamaño fue el impacto de la pandemia dentro de nuestra operación cíclica de negocio como contribuyente, ¿no? Capacidad ociosa, si hubo meses de cese de operaciones, si hubo meses o periodos donde la manufactura estuvo completamente pausada, tendríamos que tener también la documentación del impacto de ese cese de operaciones, o bien si estamos durante la segunda mitad de 2020 operando a un nivel limitado de capacidad o tenemos capacidad ociosa, tendríamos que analizar si es necesario aplicar algún ajuste en materia de capacidad ociosa a la hora de hacer el análisis de precio de transferencia, ¿no? Y también cambios en la cadena de suministro. Vamos a ver y podemos empezar a ver ya dentro de nuestros clientes que algunos grupos multinacionales ya están reestructurando sus operaciones para hacer mucho más esbelta su cadena de suministro, ¿no?
empresas distribuidoras, empresas manufactureras que estaban operando dentro de países de Centroamérica, de Latinoamérica, van a ser reestructuradas para hacer, pues ahora sí que pivotear a otro tipo de funciones dentro del grupo. O bien estamos viendo también algunos clientes ya que están desapareciendo las operaciones de manufactura local y concentrando todas estas operaciones dentro de otros subsidiarias del grupo, ¿no? Siguiente, por favor. Yo les pongo aquí un ejemplo de cómo podemos ver algunas reestructuras empresariales. Tenemos, por ejemplo, un caso donde una empresa pudiera tener una operación de manufactura local dentro de un país de Centroamérica que hace llegar la mercadería a una distribuidora y hasta el cliente final, ¿no? Hoy en día estamos viendo algunas tendencias de centralizar la operación de manufactura en algún país donde se tiene alguna subsidiaria del grupo, centralizar la distribución de los productos y por medio de algunos servicios digitales, pues hacer toda la labor de ventas, toda la labor de logística hasta que llegue el cliente, la mercadería al cliente final, ¿no? Entonces, el avance de la tecnología y esta situación de la pandemia ha hecho nacer algunos otros modelos de negocio y algunas otras figuras dentro de las cadenas de suministro que antes no veíamos, ¿no? Y tendríamos que tener entonces en cuenta cuál sería la repercusión en materia de precio de transferencia de estas reestructuras de negocio que pudiéramos tener a nivel multinacional dentro de nuestro grupo y que pudieran afectar la operación de Panamá, ¿no? Si pre-COVID yo me dedicaba a la manufactura y distribución y ahora post-COVID resulta que solamente me voy a dedicar ya a la distribución y voy a parar todas mis operaciones de manufactura por una reducción de costos y gastos, entonces tendría yo que tener en mente cómo debería de cambiar mi estudio de precio de transferencia para que ya no se me tipifique como una empresa manufacturera y distribuidora, sino solamente acorde a mis nuevas funciones de 2020, ¿no? Cambiarían entonces mis funciones de negocio, mis riesgos de negocio dentro de mi operación y muy probablemente cambie también la rentabilidad como empresa que voy a mostrar de 2020, 2021 hacia adelante en comparación con 2019, 2018, 2017, donde pudiera yo tener quizá rentabilidades mucho mayores, ¿no? Hay que revisar diferentes aspectos. El tema de la liquidez y el cash flow dentro de los grupos multinacionales es un tema que se está revisando a profundidad por todas las estructuras financieras de los grupos. Estamos viendo otra vez el regreso de muchos grupos multinacionales a estructuras de tesorería centralizada, donde una figura del grupo es la que administra todos los excedentes de flujo de efectivo, presta a todas las empresas relacionadas, a todas las subsidiarias, cobrando intereses e inclusive maneja los excedentes para invertirlos en diferentes herramientas y poder ganar rendimientos por la capacidad de inversión que tendría esa figura que concentra los flujos de efectivo de todo el grupo, ¿no? Entonces, este tipo de estructuras van a ser mucho más comunes desde 2020 hacia adelante por las virtudes que presenta para el grupo multinacional poder centralizar la administración del flujo de efectivo, ¿no? Tenemos que tener también en cuenta que a partir de 2020 y hacia adelante vamos a tener que tener mucho más hincapié en la documentación de respaldo que tenemos sobre nuestras operaciones intercompañía. Es muy común todavía hasta el ejercicio fiscal 2019 tener operaciones entre empresas relacionadas que no tienen mayor soporte que una factura intercompañía, ¿no? Carecemos de contratos intercompañía que den forma, que nos permitan ver cuáles son las funciones que asume cada parte, los riesgos en los que incurre cada parte del contrato y por ende dificulta a la autoridad tributaria y al analista de precio de transferencia poder determinar qué rentabilidad debería de tener cada una de las partes en esta operación, ¿no? O pudiese también meternos en problemas con la autoridad tributaria, en el caso de deducciones, por ejemplo, por pago de servicios, podría meternos en problemas de tener que demostrar que el servicio efectivamente se recibió y que efectivamente representa un beneficio para el contribuyente en Panamá, ¿no? Entonces, es bien importante empezar a pensar en la integración de archivos de defensa o defense files, como se le llama también, que son básicamente archivos que tenemos que tener preparados
para el momento en el que llegue el cuestionamiento por parte de la DGI, ¿no? Más allá del estudio de precio de transferencia. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones en torno a la documentación comprobatoria en materia de precios? Tenemos en primer lugar el estudio de precio de transferencia 2019. Tendríamos que tenerlo a estas alturas ya preparado y si no, tendríamos que estar ya bastante avanzados en el tema de la documentación de precio de transferencia a efectos de empatar lo que se va a preparar, lo que se va a presentar en la declaración de ISR versus lo que vamos a presentar en el mes de septiembre en el formulario 930 de precio de transferencia, ¿no? Una vez cumpliendo con 2019, tendríamos que estarnos concentrando en documentar cuáles han sido las decisiones que se han tomado en el grupo multinacional y en la administración local, es decir, en nuestra empresa en Panamá, para poder lidiar con el impacto de esta pandemia, ¿no? Si mandamos a descansar a la gente, si cerramos la planta, si cerramos el negocio, si pivoteamos las funciones de negocio para ahora ponernos a prestar nuestros servicios de otra manera, tendríamos entonces que documentar todas estas decisiones, llámese memorándums, correos electrónicos, bitácoras, minutas de reuniones, para poder recopilar toda esta información cuando se esté haciendo el estudio de precio de transferencia y poder explicar cuáles fueron los cambios que hubo dentro de la manera de cómo se hace negocio dentro de la empresa, ¿no? Número 3, el estudio de precio de transferencia 2020. Nuestra recomendación es que se comience ya, digamos, en el segundo semestre de este ejercicio, a efectos de poder monitorear cuál es el impacto también del COVID-19 dentro de las empresas que estamos utilizando como comparables dentro del estudio. Para quienes no están a lo mejor muy familiarizados con el tema, dentro del estudio, las contraprestaciones intercompañía de nuestro cliente o de nuestro contribuyente se comparan contra las contraprestaciones pactadas entre terceros independientes y muchas veces tenemos que utilizar información de empresas en el extranjero o empresas, información financiera de otras empresas, ¿no? Entonces, estas otras empresas no son inmunes al COVID-19, van a tener efectos atípicos en sus estructuras de costos y gastos y tendríamos que estar entonces monitoreando si el rango que me mostraron en el estudio 2019 se mantiene o se movió radicalmente con respecto al ejercicio 2020 y tendríamos que estar viendo con nuestro asesor de precio de transferencia entonces qué medidas tendría que tomar yo para ver si voy a poder ubicarme dentro de dicho rango para 2020 y no tener problemas a la hora de la declaración y a la hora del formulario 930, ¿no? Y finalmente, tendríamos que hacer una revisión de los contratos intercompañía que tenemos con nuestras partes relacionadas para ver si todavía reflejan la realidad de las operaciones en 2020, ¿no? Probablemente estos contratos vienen de años 2018, 2015 o mucho más viejos, donde evidentemente pues el ambiente económico y la realidad económica era completamente distinta, ¿no? Entonces, hay muchos contratos, tanto entre terceros independientes como entre partes relacionadas, que están siendo renegociados y están siendo adendados o modificados dentro de este año 2020 para poder adaptarnos a las nuevas condiciones económicas, ¿no? Si tienen clientes o si tienen proveedores independientes, seguramente están viendo la manera de renegociar los contratos que tienen ahorita. Lo mismo tendría que pasar con nuestros contratos con partes relacionadas, ¿no? No debería de ser la excepción. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué otras consideraciones tendríamos que tener en cuanto a la documentación de precio de transferencia? Pues bueno, realmente es recopilar todas las acciones que se han tomado durante este año, identificar todos los gastos extraordinarios, graficar y medir el progreso de las diferentes líneas de ingreso que pudiéramos tener como empresa y de las líneas de costo y gasto para poder graficar cuál fue la evolución del comportamiento de las ventas y el comportamiento de los costos y gastos durante el periodo 2019-2020, ¿no? Revisar todos los cambios en las funciones de negocio y también, muy importante, hay muchos contribuyentes en Panamá y en Latinoamérica que por ser subsidiarias de grupos multinacionales, una vez al año, 2 veces al año o periódicamente reciben facturas que no son más que reparticiones de costos y de gastos que hace la casa matriz a todas las empresas subsidiarias, ¿no? Ese tipo de facturas
tendríamos que tener una documentación bastante robusta sobre a qué se deben, si evidentemente se está recibiendo el beneficio de esa repartición de costos y gastos en Panamá, por ejemplo, y también si esta repartición de gastos se distribuye en nuestra compañía en Panamá, es decir, si nosotros recibimos un costo nuevo o un gasto nuevo de casa matriz por la repartición de las pérdidas que se van a generar por el COVID-19, tendríamos, antes de aceptar pagar esa factura de casa matriz, pensar si realmente mi operación en Panamá se vio afectada por el COVID, ¿no? Si yo soy una empresa de servicios médicos o soy una empresa que atiendo a la industria médica y mi operación realmente no se disminuyó ni se vio afectada en Panamá particularmente, sino que al contrario se mantuvo constante o se incrementó inclusive mi capacidad de generar ingresos, pues el recibir una repartición de pérdidas de parte de mi casa matriz como vía una factura de gasto o una factura de pérdida, pudiera ser muy cuestionado por la autoridad tributaria, ¿no? Es decir, el hecho de que el grupo multinacional genere pérdidas en 2020 no quiere decir inmediatamente que yo debería en Panamá de aceptar una repartición o un prorrateo de esas pérdidas, ¿no? Si mi operación no se ha afectado significativamente. Siguiente, por favor. Esto, pues bueno, ya es un tema de qué tendríamos que estar cuidando más adelante en el 2021. Ahorita 2020 va a ser un ejercicio atípico realmente. Habrá que comenzar con tiempo el análisis de precios, coordinar al equipo de tax y al equipo de auditoría para que haya una comunicación efectiva y se pueda documentar todos los cambios que hubo de 2019 a 2020. Y en 2021 seguramente vamos a ver todavía márgenes de rentabilidad disminuidos, vamos a ver pérdidas en algunas industrias o en varios contribuyentes y tendríamos que estar haciendo el seguimiento en el estudio 2021 de todo lo que explicamos en el estudio 2020, ¿no? Y poder poder hilar ambos documentos para que a la hora que la autoridad tributaria revise el formulario 930, revise el estudio de precio de transferencia, si es que no lo requiere, pueda haber una congruencia, ¿no? Que evidentemente se pueda dar un seguimiento a los planteamientos que se hicieron en 2020 en el estudio de precio de transferencia 2021, ¿no? Adelante, por favor. Bien, en términos de documentación o recomendaciones, pues muchas cosas que ya estuvimos platicando en los slides anteriores. Tendríamos que ver, entre algunas que a lo mejor no he mencionado, cuáles son las modificaciones al capital de trabajo que hemos tenido dentro de nuestra empresa, si tuvimos o no efectos de fluctuación cambiaria. En el caso de Panamá, pues se ve bastante mitigado ese riesgo. Y en el caso del analista de precio de transferencia o para los contribuyentes que ya tienen experiencia con el tema de precios, tendríamos que ver que nuestro analista haga una revisión a fondo de cuáles son las situaciones o circunstancias de las empresas que se venían utilizando como referencia en el estudio de precio de transferencia desde años anteriores y ver que en efecto se hayan considerado cuáles son las afectaciones que han tenido esas empresas por el COVID-19, ¿no? En un estudio de precios, generalmente se utiliza información promediada de 3 ejercicios de estas empresas que se les conoce como comparables. Sin embargo, 2020 nos hace replantearnos la posibilidad que nos dice la OCDE sobre si utilizar información promediada o información de un solo año en 2020, ¿no? Entonces, tendríamos que estar usando información de 2020 para reflejar evidentemente cuál es la circunstancia del mercado en 2020 o tendríamos que estar promediando para suavizar los resultados financieros de estas empresas. Tendríamos que ver caso por caso y ver si la utilización de información financiera de un solo ejercicio da mayor claridad al análisis de precio de transferencia y nos pudiera ayudar a ojos de una revisión ante la autoridad tributaria, ¿no? Tendríamos que estar evaluando a lo mejor los resultados bajo ambas métricas para ver cuál es la diferencia que han tenido las empresas comparables, ¿no? Entonces, en general, yo creo que una recomendación que les puedo dar es
si son contribuyentes, si a ustedes les presentan un estudio de precio de transferencia, tendríamos que estar cuidando que no se venga haciendo como receta de cocina el estudio y que evidentemente haya un mayor análisis en 2020 de cuáles fueron las afectaciones a mi operación como contribuyente, ¿no? En Panamá. Adelante. Bien, en términos de renegociación de contratos intercompañía, como les comentaba, adelante por favor. Como les comentaba, el tema de los contratos, pues es una parte fundamental a la hora de tener que defender una operación intercompañía ante una administración tributaria, ¿no? El contrato, pues evidentemente es lo que da forma a una transacción, está la voluntad de las partes manifestada en ese documento y también se debería demostrar cuáles son las funciones que asume cada parte, los riesgos que asume cada parte y cuál va a ser la contraprestación de esta operación intercompañía que estamos realizando, ¿no? Entonces, para quienes no tienen contratos intercompañía, deberíamos de estarlos elaborando, preparando o solicitando al corporativo cuando a lo mejor no tenemos visibilidad sobre cuál es el acuerdo o la política de precio de transferencia que determina cuánto se me va a facturar una vez al año por concepto de asistencia técnica, por concepto de servicios de soporte, servicios administrativos, cualquier servicio que yo esté pagando en mi casa matriz, tendría yo que conocer cómo se determina el monto que me están cargando a mí una vez al año o periódicamente, ¿no? Hay que revisar también nuestros contratos intercompañía como con terceros independientes. Adelante, por favor. Generalmente en los contratos podemos ver diferentes elementos, ¿no? Y yo creo que los temas más importantes que tenemos que revisar ahorita en 2020 es el tema de la fecha de ejecución, la fecha de inicio, la fecha de vigencia o el periodo de vigencia de estos contratos, la contraprestación, pero mucho más importante, siguiente por favor, si contamos o no con una cláusula de caso fortuito o de caso de fuerza mayor, ¿no? Dentro del tema legal, digo, no soy abogado, no me voy a meter en términos o teorías legales, pero el caso fortuito y el caso de fuerza mayor, estas cláusulas o estos covenants, nos pueden ayudar a replantear el contrato intercompañía, suspender las obligaciones de quienes tienen que realizar el pago o hacer la prestación de un servicio. Y tendríamos entonces que pensar cómo deberíamos de hacer uso de estas cláusulas de caso fortuito y de force majeure para poder replantear qué modificaciones tendríamos que hacer a nuestro contrato intercompañía, ¿no? Caso fortuito, generalmente se atribuye a temas o actos de la naturaleza, como pudiera ser un terremoto, un ciclón, un tsunami, alguna situación que evidentemente imposibilite a las partes del contrato a cumplir con sus obligaciones, ¿no? Fuerza mayor se atribuye a actos del hombre, como pudiera ser un decreto del gobierno que imposibilita el libre tránsito, que suspende las actividades no esenciales y que evidentemente pudiera exceptuar de la responsabilidad por no cumplir con las obligaciones a la entidad que está firmando el contrato, ¿no? Y por otro lado tenemos la teoría de la imprevisión, que habría que revisar si dentro de nuestra legislación local se contempla esta teoría de la imprevisión, que pues básicamente nos permite apelar a que las circunstancias económicas y la realidad económica en la que se celebró ese contrato cambió tan drásticamente que merece una renegociación de los términos y condiciones de estos contratos entre las partes, ¿no? Entonces, tanto entre terceros independientes como entre partes relacionadas, deberíamos de estar evaluando si debemos de renegociar estos contratos o adaptarlos a la nueva realidad de nuestras nuevas funciones de negocio, de nuestros nuevos riesgos, o si cambió totalmente nuestras líneas de ingreso, pues tendríamos que estar pensando si tenemos que modificar toda esta documentación, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, tenemos el tema de cómo podemos cumplir entonces efectivamente con precio de transferencia.
Mis recomendaciones son que hagamos una revisión periódica de las operaciones, es decir, que no lo dejemos... bueno, en términos de contrato, revisar la fecha cierta del término del contrato, en qué fechas se celebró efectivamente este contrato para no meternos en temas de simulación con la autoridad tributaria o meternos en problemas de que estamos tratando de dar forma a una operación intercompañía que a lo mejor no sucedió o no conocemos el contexto en el cual se pactaron las contraprestaciones intercompañía, ¿no? Elevar a escritura pública los contratos pudiese ayudar a dar fe pública de que una operación intercompañía efectivamente está dando, que existe la contraparte. En general, pues todo lo que pudiera solicitar una administración tributaria a la hora de revisar una operación intercompañía, ¿no? Revisar el tema de caso fortuito y caso de fuerza mayor y pues ver si es necesario hacer adendas o modificaciones a este contrato. Siguiente, por favor. Bien, hablando ya entonces de concretamente qué tendríamos que estar haciendo para cumplir con precios de transferencia ahorita en 2020 de manera correcta. Número 1, revisión periódica de las operaciones, no dejar el estudio de precio de transferencia como algo que me tendría que preocupar hasta que ya me vayan a pedir la declaración, sino anticiparnos a cómo vamos a cerrar el ejercicio fiscal. Recordemos que los ajustes de precio de transferencia que se puedan recomendar ya cerrado el ejercicio, ya cerrado la contabilidad, seguramente van a tener efectos de doble tributación cuando la contraparte ya no puede reconocer el ajuste de precio de transferencia o tendríamos que ir a presentar declaraciones complementarias tanto en Panamá como en el país donde tiene el efecto la contraparte para mitigar estos efectos de doble imposición que pudieran tener ajustes de precios que se hagan ya cerrado el ejercicio fiscal, ¿no? Documentar las operaciones, hacer contratos intercompañía para las operaciones que no tengan contratos todavía, tener las facturas de respaldo, tener las políticas de precio de transferencia en nuestro corporativo, en las cuales se basa cómo nos determinan la factura que nos llega al final de año o que nos llega cada semestre por los famosos servicios de soporte técnico. Ir anticipándonos a la declaración de ISR, tener bien identificadas cuáles son los montos que vamos a declarar en las casillas que hacen mención de operaciones con partes relacionadas, anticiparnos al formulario 930 y finalmente, como elementos quizá en paralelo, hacer ajustes voluntarios de precio de transferencia cuando nuestro asesor no lo recomiende, pues entonces hablar con el corporativo para emitir notas de crédito, notas de débito o algún ajuste que tengamos que hacer para poder cumplir con precio de transferencia, ¿no? Y los famosos archivos de defensa, ir armando todos los archivos específicamente o más bien con mayor importancia en el caso de las deducciones para efectos de impuestos sobre la renta, ¿no? Todas las deducciones tendríamos que estar pensando en integrar un archivo de defensa que incluya el estudio de precio de transferencia, que incluya la factura, que incluya el contrato, que incluya cartas, opinión del equipo de tax sobre el tratamiento de las retenciones por pagos a no domiciliados, si nos apegamos a algún tratado para evitar la doble imposición, para reducir la tasa de retención, tendríamos que tener también una carta firmada por el asesor fiscal donde dé validez de que en efecto es aplicable al tratado y esto con la intención de poder mitigar cualquier reproche de la autoridad tributaria, ¿no? Recordemos que si bien la autoridad tributaria ha dado prórrogas para ayudar a los contribuyentes a cumplir de manera correcta ahorita en 2019, más bien ahorita en 2020 con respecto a 2019, una vez rebasada esta situación de pandemia, la autoridad tributaria evidentemente va a volver a su espíritu recaudatorio, ¿no? Entonces, hay que prepararnos y no dar por sentado que por ser pandemia vamos a estar libres de revisiones o de fiscalización. Adelante, por favor. Bien, yo creo que esta no lo podemos brincar para poder respetar los tiempos, ¿no? Este es el proceso recomendado de precio de transferencia. Como les mencionaba, se recomienda hacer un análisis previo al cierre con estados financieros a octubre, estados financieros a septiembre, para que el asesor de precio de transferencia les pueda decir si se puede concluir de manera favorable o no, conforme a los métodos y métricas que se estaban utilizando en los estudios anteriores y que les puedan exponer también qué consideraciones se están haciendo para 2020
para mitigar el efecto del COVID en nuestra operación y en las empresas que estamos utilizando como comparables, ¿no? Un análisis al cierre, ya que se tengan los estados financieros a diciembre, aun y cuando no estén auditados, ya el equipo de precio de transferencia puede hacer una actualización y puede entonces detectar necesidades de ajustes de precio de transferencia, ¿no? Una revisión previa a la declaración anual, entonces el equipo de precios tendría que coordinarse con el equipo de tax para asegurarnos de que lo declarado en la devolución de ISR esté empatando con lo que se va a declarar en el formulario 930 y no generar inconsistencias que pudieran resultar en un requerimiento por parte de la DGI, ¿no? Una vez que se haya presentado la declaración de ISR, entonces el equipo de precios actualiza el estudio de precio de transferencia y entrega ya al cliente lo que es el estudio final con cifras al cierre, auditadas, que empate con la declaración de ISR y se puede presentar entonces el formulario 930 en el tiempo y forma que determine la autoridad tributaria, ¿no? Que seguramente será en junio del siguiente año. Entonces, ese es el proceso ideal en materia de precio de transferencia para trabajar el estudio. Este año, todos los años, nosotros le decimos a los clientes que este es el proceso ideal. Sin embargo, ahorita en 2020 se vuelve muy, muy importante que las empresas no dejen el tema de precio de transferencia para después de pasado el ejercicio fiscal, ¿no? Este año, si hay algún año en el que tuvimos que haber puesto especial atención a precio de transferencia, va a ser este 2020, ¿no? La autoridad tributaria, esto ya lo sabe, esto ya lo conoce, el equipo de la DGI es bastante capaz en materia de precios, ya hemos visto algunos casos de fiscalización en materia de precios a empresas grandes ahí en Panamá y pues el espíritu recaudador va a continuar, ¿no? Y el combate a la erosión de la base gravable va a continuar. La misión del gobierno de Panamá frente a la OCDE y frente a Europa y frente a Estados Unidos y Canadá sigue siendo de transparentar y mejorar la política fiscal del país. Entonces, tendríamos que estar trabajando en un correcto cumplimiento en materia de precios de transferencia, ¿no? Anticipándonos a las necesidades y trabajando en conjunto con el equipo de tax y con el equipo de auditoría. Con esto, realmente creo que hemos cubierto la mayoría de los puntos relevantes en materia de qué tenemos que estar teniendo en cuenta en nuestro cumplimiento de precio de transferencia. Entonces, vamos a dar espacio. Yo creo que podemos dedicar unos 5 o 10 minutos, Ricardo, a que podamos contestar algunas preguntas, ¿no? Sí, gracias Francisco por la intervención. Tenemos varias preguntas que nos hacen a través de nuestras redes sociales. La primera de ellas, Francisco, nos preguntan cómo la quiebra de una empresa que es utilizada como comparable afectará a mi estudio de precio de transferencia. Esa es una muy buena pregunta. Las empresas que se utilizan como comparables en los estudios de precios, evidentemente por ser públicas, tienen la obligación de presentar reportes trimestrales. Entonces, es bien importante que nuestro equipo de precios esté desde el tercer trimestre más bien, revisando cuáles son los resultados de las empresas comparables que se están utilizando dentro del estudio de precio de transferencia, revisando los reportes trimestrales y revisando las noticias y anuncios y comunicados de prensa que hacen estas empresas para poder anticiparnos a si estas empresas van a pegarse al famoso capítulo 11 o el Chapter 11 que le llaman en Estados Unidos, y si tuvieran alguna reestructura de negocios que también pudiera ser que las vuelva ya no comparables a nuestra compañía, ¿no? Estas empresas evidentemente van a deshacerse de líneas de servicio, van a comprar nuevas empresas para volverse rentables, van a modificar a lo mejor actividades de algunas líneas de servicio que tengan a nivel multinacional, y pudiese ser que una empresa que era comparable a mi actividad de negocio en 2019 ya no la puedo utilizar en el estudio de 2020, ¿no? Inclusive si la empresa en Panamá pivotea su actividad de negocio, pues las comparables de 2019 pudiesen ya no ser útiles en 2020, ¿no? Entonces sí hay que vigilarlo. Correcto, correcto. Tenemos también una pregunta que nos llega de Angélica Ortiz en Facebook. Muy bien. Y nos dice o nos pregunta,
las bases de datos de comparables para los estudios de precios de transferencia deben sufrir ajustes en este 2020 de forma considerable. Creo que tiene más o menos que ver con lo que estabas explicando. Sí, sí, creo que va en el mismo sentido. Sí. Las bases de datos que utilizan la mayoría de las firmas de precios, pues se actualizan de manera diaria, semanal, mensual, y ahí se pueden ir revisando cuáles son los efectos de esta circunstancia en las empresas que se han usado como comparables. Además, eh, dentro del estudio, dentro de las fórmulas financieras que se utilizan para eliminar las diferencias geográficas, por ejemplo, entre las comparables y la empresa de Panamá, hay oportunidad de poder aplicar ajustes para incrementar la comparabilidad, ¿no? Entonces, sí vamos a necesitar un análisis muy puntual de la información financiera de estas comparables para asegurarnos de que es admisible por la administración tributaria, ¿no? Perfecto. Francisco, tengo una última pregunta. Me preguntan acá, ¿la revisión periódica de las operaciones incluiría inclusive varios periodos fiscales hacia adelante? Bueno, ahí tendríamos que revisar cuál es la operación que estamos teniendo, pero digamos, voy a poner un ejemplo, si yo tengo un préstamo intercompañía, que yo sé que según el contrato todavía me faltan 2, 3 años de estar pagando para poder liquidar esa deuda, voy a tener que revisar si el corporativo está pensando en replantear o refinanciar este préstamo y entonces en función de ello ver si la tasa de interés que me están pactando va a seguir cumpliendo con precio de transferencia en el futuro, ¿no? Las tasas de interés se modifican, todos los bancos centrales están haciendo ajustes a sus tasas, entonces hay que ir revisando periódicamente todas esas operaciones. El estudio normalmente lo ven los contribuyentes como algo de una vez al año, pero yo creo que a partir de 2020 se vuelve mucho más importante lo que veníamos diciendo, ¿no? Empezar a ver el tema de precios como algo que a lo mejor voy a tener que revisar trimestralmente, bimensualmente o semestralmente para asegurar que estamos en cumplimiento, ¿no? Ok, me llega otra pregunta, Francisco. ¿Cuál sería el rol de la autoridad tributaria en materia de precio de transferencia en tiempos de COVID? Bueno, el rol de la autoridad, pues, es fiscalizar, ¿no? Digamos, es controlar el cumplimiento de la materia. Digamos que una cosa es cumplir con la obligación, que es presentar tu formulario 930, y otra cosa muy diferente es que a la autoridad le guste lo que reportaste en ese formulario 930 o lo vea adecuado conforme a lo que has venido trabajando en años anteriores, ¿no? Entonces, la DGI tiene una matriz de riesgo donde con base en el comportamiento histórico del contribuyente va perfilando algunas empresas como blanco o target de fiscalización, ¿no? Entonces, el tema de presentar pérdidas operativas de un año a otro o mantener pérdidas operativas durante varios ejercicios, eso va dando señales a la autoridad tributaria de que posiblemente hay elementos para fiscalizar y hacer algún ajuste. El rol de la autoridad tributaria, yo creo que a partir de 2020 se vuelve mucho más viable el acercamiento anticipado con la autoridad cuando sabemos de antemano que vamos a tener un problema con ellos en un futuro, ¿no? El tema del APA, del acuerdo anticipado de precios, yo creo que es algo que se tiene ahí en la cocina en Panamá y en la Asamblea desde hace ya creo 2 años, y yo creo que ahorita 2020 sería el año ideal para empezar a promover esta figura. Ok. Francisco, tenemos una pregunta adicional de parte de Javier Durán, quien nos lanza la interrogante, ¿cómo afectaría a la documentación BIPS o BEPS? BEPS. Bien, en el caso de documentación BEPS, les platico, la documentación BEPS es un reporte maestro de precio de transferencia que ahorita no hay una declaración en Panamá donde se tenga que presentar, pero sí en el decreto 390 la DGI tiene la facultad de solicitarlo al contribuyente. Este reporte transparenta la estructura financiera, la estructura de intangibles y la estructura organizacional y accionaria de todo el grupo multinacional al que pertenece el contribuyente. Entonces, evidentemente, 2020 ya no podemos dar por sentado que el mismo documento de 2019, la misma metodología, la misma métrica, va a seguir siendo suficiente para cumplir en 2020, ¿no? Entonces,
vamos a tener que revisar también el corporativo, qué cambios hizo. Si yo no tengo visibilidad como contribuyente de lo que está haciendo mi corporativo, tendría que a lo mejor pedir involucrarme un poco más en el tema tributario, el tema organizacional, a lo mejor de la toma de decisiones, para entender cómo cambió mi grupo y cómo cambió Panamá el rol que juega dentro del grupo multinacional, ¿no? Hay un aviso también que se tiene que presentar a la DGI sobre el reporte país por país. Entonces, ahí no cambiaría mucho realmente, solamente hay que seguir presentando el aviso. Y si yo estoy obligado a presentar reporte país por país, tendría que seguir cumpliendo de la manera que lo establece la autoridad. Ok, Francisco, gracias por tu respuesta. No tenemos más preguntas Muy bien. de parte de nuestros oyentes. Queríamos ver si tienes algún consejo final ya para darle a quienes nos escuchan a esta hora y acerca del tema tratado y el estudio de precio de Sí. transferencia de tiempos de COVID. Sí, yo creo que mi conclusión sería la prevención. Yo creo que el tema de sentarnos con el equipo de precio de transferencia desde ya para poder anticiparnos a las diferentes reestructuras y cambios que va a haber a las operaciones intercompañía va a ser clave para poder cumplir de manera correcta en 2021 con lo que vamos a reportar por el ejercicio 2020, ¿no? Entonces, yo creo que la prevención es clave. Quienes todavía no han hecho el estudio 2019, pues evidentemente habría que estar pensando en sacar eso ya del camino para poder pensar en 2020 y realmente evaluar el trabajo que se está haciendo de parte del asesor de precios, ¿no? Hay mucha variedad en cuanto a asesores de precios, hay mucha variedad de criterios y tendríamos que estar entonces viendo qué va a ser nuestro asesor para tomar en consideración y en cuenta toda esta situación del COVID dentro de nuestro estudio de precios. Ok, gracias, Francisco. De esta manera despedimos el live de esta tarde. Queremos agradecer a Francisco Arballo, quien desde México nos hizo esta presentación para aclararle cualquier dudas a nuestros seguidores en redes y estaremos posteando lógicamente el video completo en nuestras redes sociales y el día de mañana pueden acceder a nuestra página web www.rctaxconsulting.com en donde la podrán también observar y tomar nota de la charla que acaba de dictar el licenciado Arballo. Muchísimas gracias. No nos queda más que despedir a Francisco, agradecerle y lógicamente a todos los que se conectaron con nosotros por las redes sociales. Le estaremos informando próximamente de otros seminarios o charlas, mejor dicho, que estaremos llevando a cabo en el futuro. Así que nos despedimos por ahora y le deseamos una feliz tarde. Hasta Muchas pronto. gracias, Ricardo. Que estén bien todos. Sí, gracias.